Hola mamá verdadera, soy Laura González de Chávez y como siempre te digo, es un gozo para mí estar aquí contigo hoy para animarte y edificarte con la verdad de la sabiduría de Dios para esta hermosa y retante etapa de la maternidad. Y hoy estaré conversando contigo acerca del poder de una vida disciplinada en tu propia vida y entonces el impacto que eso va a tener en la vida de tus hijos y en el ambiente de tu hogar. Que amen a sus hijos. Un podcast para animarte a responder con gozo al llamado divino de la maternidad. Este es un tema importante, mi hija, porque vivimos en una generación marcada por la distracción, donde las prioridades a menudo se diluyen entre el ruido de las redes sociales, las tentaciones de nuestra propia carne y las demandas del día a día. Y nos entristece a nosotras las ancianas de que amen a sus hijos, ver mamás ahogadas en un caos de vida, y ya yo he hablado de eso en otros episodios, mamás jóvenes esclavizadas a sus emociones cambiantes, a lo que traiga el día. Pareciera que la vida las controla, se las lleva de encuentro, en lugar de ellas ejercer control sobre sus vidas, sobre sus días. Así que esto de la disciplina no es cualquier cosa, porque desde una perspectiva bíblica, una vida disciplinada no es solo un acto de autocontrol o de dominio propio, sino verdaderamente un reflejo de nuestra obediencia a Dios. Proverbios 25-28 nos advierte: como ciudad invadida y sin murallas es el hombre, o la mujer en este caso, o la mamá en este caso, que no domina su espíritu. En tiempos bíblicos, las ciudades construían murallas para protegerse de ataques externos. Una ciudad sin murallas era vulnerable, estaba totalmente desprotegida y podía ser fácilmente invadida por enemigos. Y de igual manera, cuando alguien carece de disciplina y de dominio propio, está expuesta a tomar decisiones impulsivas, emocionales, a caer en tentaciones o a dejarse esclavizar por cosas y hábitos que no conducen a la piedad. De manera que el dominio propio es una virtud muy importante, es un fruto del Espíritu que debemos cultivar. Es fundamental para una vida de obediencia a Dios, para resistir al pecado y para mantenernos firmes delante de las distracciones y los desafíos de la vida. La disciplina es una especie de muralla espiritual que nos protege, que nos fortalece, que nos ayuda a cumplir nuestro propósito en cada etapa que nos encontremos en la vida. A mí en la mía, a ti en la tuya, a una joven en esa joven. El cultivar la disciplina es importante porque es lo que te va a ayudar a mantenerte enfocada y va a asegurar que puedas obtener los objetivos que deseas perseguir. Y la disciplina es como un músculo que se fortalece con la práctica, y al cultivar hábitos con constancia y enfoque y al perseverar en ellos, no solo glorificas a Dios, sino que estás modelando un ejemplo de vida firme y estable para tus hijos y le estás enseñando a hacer lo mismo. Estos hábitos y esta constancia les provee seguridad a ellos. Una vida ordenada en el hogar es propicia para el entrenamiento y para el aprendizaje. ¿Y qué es exactamente disciplina? Es una actividad, una conducta o una norma que practico consistentemente. Esa palabra es clave para lograr un resultado. Y usualmente se dice que una persona es disciplinada cuando somete su voluntad y sus emociones al servicio de un fin en específico y no da lugar a nada que la esclavice y le impida alcanzar este fin. Una persona disciplinada es aquella que intencionalmente elige perseguir una meta y lo hace con constancia a pesar de las distracciones o del esfuerzo que requiera o de los sacrificios que estén involucrados. Y esto, por supuesto, implica que hay cierto dominio propio. La falta de disciplina, entonces, apunta a un problema espiritual, a una falta de dominio propio, y que, como decía antes, es un problema que aqueja a esta generación.
Segunda de Timoteo menciona el peligro de los últimos días, donde vamos a ver personas, y estamos viendo ya, sin dominio propio, amadores de los placeres más que de Dios, desobedientes a la autoridad. Estamos, mi hija, en medio de una cultura autoindulgente. Y ser autoindulgente significa ceder regularmente a los propios deseos, a los caprichos, a los placeres, sin considerar o sin darle importancia a las consecuencias o el impacto que estas acciones o estas actitudes puedan tener. Una persona indulgente tiende a priorizar la gratificación inmediata o instantánea sobre el dominio propio o la disciplina, lo que entonces lleva a hábitos desordenados, una vida desordenada, y que también nuestros hijos ven e imitan. La Biblia advierte sobre el peligro de vivir según los deseos de la carne, ya que esto puede alejarnos de los propósitos de Dios. Y en contraste, se nos invita a ser moderadas, responsables y a ejercer sobriedad, control sobre nuestras acciones para glorificar a Dios y vivir vidas equilibradas y balanceadas. Así que ser disciplinadas es importante en una época donde los sentimientos gobiernan. Aún la educación que mamás dan en el hogar muchas veces no contribuye a una vida de disciplina en los hijos, porque es cada vez más relajada. Cógelo suave, decimos en Santo Domingo, o hazlo cuando tú quieras. No te esfuerces. Cada vez que se le pide menos y menos esfuerzo a los niños, cada vez que se practica menos la gratificación tardía, le estamos enseñando a ser indisciplinados. Queremos lo que queremos ahora, no queremos esperar. Los niños son recompensados sin hacer ningún esfuerzo o no sufren las consecuencias de sus acciones. Se comen el postre antes que la comida, no saben esperar, no se les enseña ni se les modela a dominar sus apetitos. Y estas parecen cosas pequeñas e insignificantes, pero mija, tienen un gran impacto en nuestro carácter y en la forma como nosotros cultivamos el autogobierno. Así que es importante para tú enseñar a tus hijos, para tú entrenar a tus hijos, que tú misma te autogobiernes y aprendas a disciplinarte. Pero ¿qué pasa? La palabra disciplina muchas veces nos molesta, nos incomoda, porque nos suena a obligación, a tarea, a esclavitud o a una imposición. Muchas veces nos recuerda a esa medicina que nuestros padres nos obligaban a tomar porque nos hacía bien, pero que con resignación y con cara de disgusto nos la tragábamos. Nos suena totalmente opuesto a la gracia. Nos suena a esfuerzo. Y pensamos, eso es legalismo. Pero al final lo que queremos es lograr nuestros objetivos sin pasar trabajo. Queremos la ruta fácil, queremos atajos, queremos comodidad. Y esto no debe extrañarnos porque la carne generalmente se resiste a lo difícil, a lo que nos saca de nuestra comodidad, al sacrificio. Hoy en día queremos lo fácil, lo rápido, lo eficiente, la ruta del menor esfuerzo. La generación de hoy se resiste más que nunca. Y ojo, siempre hemos sido pecadores, así que siempre ha habido resistencia, pero yo siento que hoy más que nunca se resiste a todo lo que lo quiera gobernar, a lo que lo quiera restringir, a lo que le reste libertad, entre comillas, como lo entienden en este tiempo. Se considera la disciplina entonces como un yugo pesado y por tanto, esta es una generación fácilmente seducida por sus deseos y fácilmente sucumbe ante sus propios apetitos, ante la comida. Vemos personas que comen sin ningún límite. La sexualidad, la pureza, falta mucha pureza entre las mujeres. Los pensamientos, no tenemos control sobre ellos. Las emociones rigen. El manejo adecuado del tiempo. Oigo mamás que dicen continuamente, no tengo tiempo, no puedo levantarme temprano porque me acosté tarde. Estuve viendo series completas de Netflix en lugar de hacer lo que tengo que hacer. Me dejo llevar por la vida en lugar de tener control sobre mi tiempo, sobre la vida. Y Efesios 5 nos instruye a hacer un buen uso del tiempo porque los días son malos, dice la palabra. La vida, mi hija, está llena de ladrones del tiempo. Sobre todo hoy, donde hay tantas distracciones y tenemos que ser disciplinadas y tenemos que hacer morir las obras de la carne por el poder del Espíritu Santo.
Pero porque eso falta, vemos tantas jóvenes mamás ahogadas, incapaces de ordenar su vida, su tiempo, incapaces de lograr metas sencillas aún. Es una generación veleidosa, caprichosa, sujeta a sus sentimientos. Muchas mamás ni siquiera tienen la capacidad de terminar lo que inician porque les falta determinación, les falta disciplina. Hay un versículo en Eclesiastés que dice que vale más terminar algo que iniciarlo. Y hoy vemos a esta generación postergando cada vez más, incapaces de disciplinarse, de proponerse concluir un asunto o una tarea. La realidad es que si no tienes determinación, si no tienes compromiso, si no tienes disciplina, nunca podrás iniciar algo y tampoco podrás concluirlo. Pero ¿por qué nos resulta tan difícil cultivar la disciplina y el dominio propio? La desobediencia de Adán y Eva, mi hija, a las instrucciones de Dios, nos hizo incapaces de obedecer y nos sujetó a la esclavitud de nuestros deseos, de nuestros apetitos y nuestras voluntades. Pero es el glorioso evangelio de Jesucristo que nos redime, te redime a ti y a mí y te capacita por medio de su Espíritu a vivir de acuerdo a su sabiduría, a su llamado y a sus mandamientos. Pero nuestras voluntades aún son débiles. Y si no nos disciplinamos, terminamos viviendo de acuerdo a nuestros sentimientos y deseos caídos. Terminamos viviendo vidas de desorden, regidas por nuestra carne, nuestros gustos, en lugar de nuestra teología. Así que la disciplina es importante para gobernar nuestra voluntad, nuestra carne y nuestros afectos. Pero ¿cómo cambiar? Cultivar disciplina personal requiere intencionalidad, requiere un esfuerzo constante y requiere sobre todas las cosas depender del Espíritu Santo. Lo primero que tienes que hacer es admitir que eres indisciplinada. No aceptar la indisciplina como algo normal. No, admite que eres indisciplinada. Confiésalo como un pecado. Y entonces, aquí te doy algunos pasos prácticos. Número 1. Define tus prioridades basadas en la palabra de Dios. Identifica en tu vida, en esta etapa, lo que realmente importa. Mateo 6:33 nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa eso en esta etapa en tu vida? Porque cuando tus prioridades estén alineadas con Dios, será más fácil mantener el enfoque. Número 2. Establece metas claras y alcanzables. Tienes que establecer metas diarias, pero tienes que dividir tus objetivos en pasos pequeños y prácticos que puedas realizar día a día, porque si te haces un gran plan y no, yo mañana voy a empezar a levantarme temprano y voy a hacer ejercicio y voy a hacer un devocional de 1 hora y voy a hacer esto con mis hijos, no lo vas a lograr. Establece objetivos pequeños, pasos pequeños que puedas realizar y sentirte que has alcanzado ese objetivo. Número 3, crea hábitos consistentes. La repetición es lo que forma la disciplina. Fíjate que hay cosas que hacemos naturalmente. Nos levantamos, vamos al baño, nos lavamos los dientes, quizás nos cambiamos de ropa. Es algo que haces habitualmente. Empieza a hacer otras cosas que tú quieres integrar a tu vida de manera práctica, repitiéndolos, porque eso es lo que forma la disciplina. Y dedica entonces cortos tiempos para empezar, para orar, para leer la Biblia o para trabajar en tus objetivos diarios, aun cuando no tengas ganas, porque eso es importante. La consistencia, mi hija, significa que yo voy a perseverar aunque no tenga ganas. No son tus ganas la motivación, es la meta la motivación. Número 4, evita las distracciones. Identifica lo que roba tu tiempo y tu energía. Quizás es el uso excesivo de redes sociales y limita tu tiempo en eso. Proverbios 4, del 25 al 27, me encanta porque nos anima a mantener nuestros ojos fijos en la meta, en el camino. Mira lo que dice. Miren tus ojos hacia adelante y que tu mirada se fije en lo que está frente a ti. Fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Y esto implica un buen manejo del tiempo para poder vivir tus prioridades en esta etapa, para cumplir con tus obligaciones, para ser productiva, mija, en lo importante, en lo que vale la pena y que te mantengas enfocada en eso. Número 5, practica el dominio propio.
Jesús nos da mandatos que en nuestras fuerzas, mi hija, son imposibles de cumplir. Una de las primeras cosas que Jesús nos dice y les dijo a sus discípulos es: muere a ti mismo. Él nos manda a llevar nuestra cruz y a seguirle. Y cuando depositamos nuestra fe en Él, esta debe ser seguida de un caminar diario de negación y de obediencia. Eso implica dominio propio. Necesitas establecer metas espirituales para disciplinarte para la piedad. Y crecer en piedad requiere disciplina, porque todo quiere obrar en contra de esto: el enemigo, el mundo, tu carne. Así que reconoce que no siempre vas a tener la motivación, pero disciplina significa hacer lo correcto aunque no tengas ganas, como te decía antes. Así que confía en Dios, que te fortalece para perseverar. Número 6, ora y confía en el Espíritu Santo. El dominio propio es un fruto del Espíritu. Necesitas someter tus apetitos al control del Espíritu para hacer lo que debes antes de hacer lo que quieres. Muchas veces en la generación de hoy yo veo mamás y jóvenes haciendo lo que quieren antes de lo que deben. Eso es un chip que tiene que calar en nuestro corazón y en nuestra voluntad. Déjame hacer lo que tengo que hacer ahora y no lo que quiero hacer, para no ser seducida entonces por los ladrones de tiempo de esta época. Así que pídele a Dios que te ayude a resistir la tentación y mantenerte enfocada en lo que es importante. Número 7, rodéate de apoyo, como siempre te decimos en este podcast. Busca una anciana, busca amistades y una comunidad que te anime a crecer espiritualmente y a mantenerte disciplinada. Proverbios 27:17 dice: el hierro con hierro se afila y un hombre aguza al otro. En este caso, una anciana o una mujer aguza a la otra. Crecemos en comunidad. Busca una anciana en tu comunidad o una amiga madura que te ayude a crecer en disciplina. Número 8, sé paciente. La disciplina se construye con el tiempo. Si fallas, no te desanimes. Levántate y sigue adelante confiando en la gracia de Dios. La clave mientras creces en dominio propio es recordar continuamente que la disciplina personal no solo es beneficiosa para tu vida, sino que también glorifica a Dios y te permite ser un mejor instrumento en sus manos como mamá. Número 9, ora. Ora por su gracia en medio de la lucha diaria. Recuerda, no estás sola. Dios está contigo y Él te ha equipado con todo lo que necesitas para hacer su voluntad. La disciplina, mi hija, no es opcional. No te resistas más a ella. Más bien cultívala e incorpórala poco a poco a tu vida, paso a paso. No cedas ante las mentiras de la cultura de hoy, que ha sido seducida con la idea de que una vida indisciplinada es natural o normal o que no tiene grandes consecuencias. Sí las tiene. Dios es un Dios de orden, mi hija, y en la medida que sigamos su sabiduría en todas las cosas, podrás vivir una vida más plena, más abundante, aún en medio de los retos de esta etapa de tu maternidad. Una vida disciplinada lleva a una vida ordenada, te ayuda a cultivar hábitos en tus hijos, te ayuda a dar estructura a tu vida y en tu hogar, lo cual conduce a la paz en lugar del caos y conduce al bienestar no solamente físico, sino también espiritual. Así que si el episodio de hoy te ha retado y te ha animado, por favor compártelo con otra mamá como tú, que pueda ser animada en esta etapa tan hermosa pero tan retante y en medio de una cultura tan indulgente que se rige por las emociones. Así que Dios te bendiga, mi hija. Siempre oramos por ti en nuestro equipo de que amen a sus hijos y pedimos que Dios supla la gracia a medida que la necesitas cada día en ese llamado de mamá. Así que gracias por estar conmigo en este ratito y será hasta un próximo episodio de Que Amen a Sus Hijos. Dios te bendiga. Que Amen a Sus Hijos es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.